Una raza casi borrada del mapa, lágrimas de sangre y la única especie inmune llevaba siglos en cadenas. ¿Casualidad? Para mí, no es milagro. Es un crimen, sin juzgar. Y sin embargo, la historia de Tamriel está forjada en este tipo de fuegos. Hoy vamos a sumergirnos en uno de los eventos más oscuros, devastadores y francamente peor comprendidos de los archivos históricos. La gripe Knahaten. Una plaga que barrió el continente alterando fronteras, aniquilando linajes y cambiando la fe de millones de almas para siempre. Y la pregunta central de hoy es, ¿qué fue realmente esta gripe? A ver, alterando fronteras y aniquilando linajes, sí, totalmente. Pero no nos pongamos poéticos tan rápido, por favor. Porque cuando rascas la superficie de los textos y aplicas un poco de, digamos, lógica forense, lo que encuentras no es una tragedia inevitable de la naturaleza. Ya, vas a ir por ahí. Es que es la realidad. Encuentras un arma biológica, un genocidio deliberado, meticulosamente diseñado, que las autoridades ignoraron a propósito hasta que les estalló en la cara y que luego, fíjate, fue aprovechado políticamente con una frialdad que asusta. Lo veo de otra manera, completamente. Reducir la gripe Knahaten a una simple conspiración política, a un arma en un tablero de ajedrez, es ignorar el inmenso peso espiritual del evento. Fue una catarsis purificadora, un momento de transformación inmenso donde la voluntad divina, la mismísima Azura, moldeó el destino de los afectados a través de la fe, y lo hizo precisamente cuando todo lo demás, desde la política hasta la magia curativa, había fracasado estrepitosamente. Ya empezamos con la voluntad divina. Fíjate, vamos a dejar a los dioses tranquilos un momento y vamos a ir al origen material del desastre. Porque las plagas no caen del cielo envueltas en luz mística, ¿sabes? Nacen en el barro. Empezó en la ciudad de Senchal. Sí. Y no en los grandes salones, sino específicamente en los suburbios de Sweet Street y Black Keirgo. El corazón absoluto de la marginación. Exacto. Zonas de un hacinamiento brutal, de pobreza extrema y sobre todo una población terriblemente inmunodeprimida. Y aquí hay que explicar el porqué, que es clave. O sea, el consumo de escuma. Seguramente los que nos escuchan pensarán que era solo una cuestión de pobreza urbana, pero el escoma es un narcótico súper refinado que destroza las defensas naturales del cuerpo. Los adictos son, a nivel biológico, cascarones vacíos. Compartían pipas, vivían amontonados en callejones húmedos. Era el vector epidemiológico perfecto. Sí, las condiciones eran terribles. Eran el caldo de cultivo ideal y las autoridades no hicieron absolutamente nada porque, seamos claros, los primeros afectados eran parias sociales. Eran la escoria a ojos del gobierno. Escucha esta locura que escribió este autor, el cronista Tracius Mento. Cito textual: parecíamos presenciar la muerte de los gatos en Mirn. Es un observador viendo cómo una especie entera empezaba a desmoronarse desde sus cimientos más frágiles, mientras el Estado sencillamente miraba hacia otro lado. Me pides que mire el barro, pero es que tú te niegas en rotundo a mirar al cielo. Se aceleraron los acontecimientos de una forma que la ciencia médica de la época no podía prever. No fue una simple negligencia burocrática, ni una limpieza social silenciosa. Ah, ¿no? ¿Qué fue entonces? Los Moon Bishops, los obispos lunares, vieron presagios clarísimos mucho antes de que cayera el primer enfermo en esas calles. ¿Presagios? Claro, hombre, la excusa perfecta para no enviar médicos. Sí, presagios. Hablaban de una conjunción lunar anómala. Para la fe cajita, tienes que entender que Jone y Yode no son solo dos rocas flotando en el cielo nocturno, o sea, son entidades divinas. Marcan el ritmo de su biología, sus fases determinan qué forma física tendrá un cajita al nacer. Los obispos entendieron que esta alineación, este sufrimiento inmenso al que Mento llamaba la muerte de los gatos, precedía una transformación espiritual profunda. Ya, pero... Déjame terminar esto. La enfermedad golpeó primero a los más perdidos, a los adictos de Black Keirgo, a los descarriados de la danza de las dos lunas, como una forma de purificación brutal de la sociedad. Pero, a ver, hay una cosa que no entiendo de tu postura, y quizá tú me lo puedas explicar desde esa óptica mística. Si los obispos lunares leían estos presagios celestiales y sabían lo que venía, ¿por qué dejaron que los adictos de Black Keirgo murieran primero en agonía? Es que no es tan simple.
No, respóndeme a esto. ¿No era su deber sagrado guiarlos o al menos intentar curarlos? ¿Me estás justificando la inacción política y médica de Senchal con astrología? Es que la purificación no siempre trata de salvar el cuerpo físico. Para los cajitas más devotos, la plaga era una prueba de azura o una catarsis del alma. Y te aseguro que esa fe fue lo único que los sostuvo cuando la plaga abandonó los barrios bajos y llamó a las puertas de las familias nobles. Porque, admitámoslo, cuando la enfermedad entraba en fase clínica, daba igual cuánto oro tuvieras en el cofre, el cuerpo colapsaba. Totalmente de acuerdo. Y ya que entramos en la realidad clínica, la patología de la gripe Knahaten es, forensemente hablando, espeluznante. Y es aquí donde mi teoría del arma biológica coge una fuerza que es imparable. La verdad es que los síntomas son de una crudeza que cuesta leer en los archivos sin que se te encoja el estómago. Tela. Hablamos de un inicio engañoso. Fatiga general, malestar, pérdida de apetito, lo típico de cualquier gripe estacional, digamos. Y un lagrimeo constante. Pero en cuestión de 24 a 36 horas, los capilares se rompían, esas lágrimas se volvían sangre literal. Hemorragias nasales, una erupción cutánea roja y purulenta que cubría todo el cuerpo, y luego la tos sanguinolenta. Los pulmones se colapsaban por el propio fluido. La muerte llegaba de forma agónica en una ventana de entre 72 horas y una semana máxima. Y la medicina tradicional de Tambriel, que es lo más alucinante de todo este tema, se quedó mirando a la pared. Magia inútil, pociones inútiles. Cero efectividad, sí. A ver, para que la gente entienda la magnitud de esto. Normalmente un sanador usa un hechizo de restauración que lo que hace es estimular la regeneración celular consumiendo energía mágica. Exacto. Te pueden cerrar una fractura abierta en 10 segundos, pero este virus esquivaba vectores mágicos. Es más, casi parecía alimentarse de la propia magia. Cuanto más intentaban curarte los elfos, más rápido colapsaban tus pulmones. Eso es cierto. Un virus natural en Nirn responde a la magia de restauración. Esta gripe no. Es una clara señal forense de diseño deliberado. O sea, estaba blindada contra la magia. Y al fracasar todo, pasaron a la lógica extrema. Si revisas los diarios del arquivista Nelemidure, te encuentras con un detalle macabro. Escribe que los métodos de contención incluyeron, y cito textualmente, los métodos incluyeron quemar pertenencias, lo cual a veces incluyó quemar miembros de la familia. Incineraban a los vivos en sus propias casas por puro terror empírico. Pero quemar familias vivas no es medicina, es desesperación pura. La mente humana y élfica se quiebra ante algo así de incomprensible. Es un protocolo de contención salvaje. Te dejas llevar por la crueldad del pánico para justificar tu teoría de un diseño biológico perfecto. Lo que verdaderamente importó ahí, el verdadero legado moral de esos días tan oscuros, no fueron los que encerraron y quemaron a sus hijos. Ah, no. Fueron los Munchips. Esos sacerdotes bajaron a las calles a cuidar a los enfermos sabiendo perfectamente que ellos mismos se iban a contagiar. Y lo hicieron. Murieron por miles. Eso es el triunfo del espíritu sobre una enfermedad que destrozaba el cuerpo físico. No buscaban curar el virus con magia porque sabían que era imposible, Buscaban curar el alma en el tránsito hacia las arenas detrás de las estrellas. No te quito que hubiera actos de heroísmo. O sea, siempre los hay en las grandes catástrofes. Pero ese heroísmo trágico era necesario porque, repito, estaban ante un patógeno perfecto. Un patógeno que diezmaba a casi todas las razas de Tambriel, destruía la magia de curación más avanzada y, sin embargo, había una raza, una sola, que caminaba ilesa entre los cadáveres sangrantes, los argonianos. Inmunidad biológica absoluta frente a un genocidio continental. Fíjate en el contexto histórico que todos evitan porque incomoda. Los argonianos llevaban siglos, siendo cazados y esclavizados sistemáticamente por los elfos oscuros de Morrowind. Ya, la esclavitud es un hecho, pero... Eran tratados como animales de carga. Y de la nada surge esta plaga perfecta que aniquila a sus captores y a sus vecinos, pero a ellos no les hace ni toser. Fíjate en las propias palabras de Lord Gares Rhys en sus memorias. Dice textualmente, ayuda llegó desde dirección imprevista. Y tan imprevista. Para mí esta es la prueba forense y de móvil definitivo de que estamos ante un arma étnica. No me lo puedo creer. ¿Vas a ir por ahí? ¿De verdad vas a comprar esa narrativa? Por supuesto que voy por ahí. Es que es de cajón.
un chamán argoniano con un conocimiento profundo, insondable, de la magia de la sangre y de la savia del Gist, diseñó esta plaga en lo más profundo de Ciénaga Negra. Uf, qué barbaridad. Imagínate que el virus es como un código malicioso informático, un virus diseñado específicamente para el sistema operativo de humanos, cajitas y elfos. Los argonianos operan en un sistema biológico completamente distinto. Están anclados al Ist, a esa red de árboles sintientes ancestrales. El virus entra en el cuerpo del argoniano y simplemente no encuentra el código que necesita para ejecutarse. Es la venganza perfecta por siglos de esclavitud. Pero estás asumiendo muchísimo. Y yo pregunto, con todo el cinismo del mundo, ¿tuvo Tamriel el valor de investigarlo realmente? No. Lo taparon porque el imperio no podía permitirse otra guerra en los pantanos en ese momento. Lo taparon porque es una falacia racista de principio a fin. Me hierve la sangre con esta teoría, te lo digo en serio. Pero si los datos están ahí... Atribuir la gripe Knahaten a un acto de venganza argoniana es repetir paso por paso la misma lógica imperialista y condescendiente que justificó su esclavitud en primer lugar. Oh, mirad, son salvajes peligrosos con magia oscura de los pantanos. Hay que atarlos en corto. Es absurdo. Tienen los motivos históricos, tienen los medios botánicos por su conexión al Ist, y el resultado final les favorece demográficamente a largo plazo. En criminología básica, eso es caso cerrado. Tienen una biología alienígena para el resto de Tamriel. Su fisiología está intrínsecamente vinculada a la savia del Ist, como tú misma has dicho. Sus cuerpos no funcionan ni respiran como los de los hombres o los elfos. Azura protegió a los cajitas de forma espiritual, dándoles la resiliencia para sobrevivir como pueblo y no extinguirse. Pero los argonianos quedaron fuera de la infección por su propia naturaleza biológica y mística. Ya. No por la malicia o el diseño macabro de un chamán resentido escondido en una cueva. El Gist es una entidad que trasciende por completo nuestra comprensión lineal de la virología. ¿Me estás diciendo que una enfermedad que muta con precisión quirúrgica para evadir magia de curación élfica y que, fíjate qué casualidad, borra del mapa a las casas nobles que poseían esclavos, es un mero capricho evolutivo de la naturaleza? Te estoy diciendo que si la plaga mutó en los humedales del sureste, es completamente natural que los organismos endémicos de ese pantano estén adaptados a ella a través del Gist. Y mira lo que pasa cuando la población abraza tu cinismo. A ver. Cuando la ciencia médica falla y ves que solo los reptiles sobreviven mientras tu familia sangra por los ojos, la mente humana y élfica se quiebra. Empiezas a buscar culpables o soluciones mágicas en la basura. Y ahí es cuando aparecen los falsos profetas. La desesperación de las masas siempre engendra charlatanes. Bueno, en eso estamos totalmente de acuerdo. La histeria colectiva, sumada al silencio absoluto del Estado, dio paso a un mercado negro repugnante. Es el impuesto que la tragedia le cobra a los ignorantes, siempre. Hablemos de Perizada. Una mujer que en el pico de la mortandad de repente dice tener visiones divinas. Aseguraba que hirviendo garras de clanfer en agua salada se curaba la plaga. Sí, un delirio. Para el que no lo sepa, un clanfier es un daedra menor, un monstruo reptiliano de Oblivion. Consumir restos putrefactos de un demonio ya suena locura, pero la gente, desesperada, se lo creyó ciegamente. El propio Nelemindur lo detalla con una frialdad absoluta cuando escribe, y cito, «Tantas curas falsas habían resultado fatales que la cura de Perizada nunca fue aprobada». Y menos mal. Y menos mal, claro. Se montó un mercado negro de garras de clanfier que probablemente mató a más personas por infecciones secundarias, envenenamiento y altercados violentos que la propia gripe en esas zonas específicas. ¿Pero la devoción de Perizada a su intención inicial de ayudar? Su devoción la mató. Perizada enfermó de gripe. Murió con fiebre altísima, hemorragias y alucinaciones, probablemente consumiendo su propia sopa inútil hasta el último aliento. Esa es la fe ciega en la práctica. Frente a ese delirio, ¿qué funcionó realmente en Elsweyr? El té de sorgo. El té de Razuni la Dunwhisker. Exacto. Una cajita, hija de Azura en la ciudad de Riverhold, que simplemente aparcó el misticismo de lado y aplicó botánica básica. Distribuyó té de sorgo. No curaba la gripe, ojo, no era una cura mágica, definitiva. No, claro que no. Pero hidrataba, calmaba la garganta destrozada por la tos sanguinolenta y ayudaba a bajar un poco la fiebre. Es pura intervención empírica, es medicina de abuela, ensayo y error.
No hubo ningún milagro divino cayendo del cielo. Hubo una cajita espabilada hirviendo plantas locales y usando el sentido común. Por el amor de los divinos, ¿cómo puedes ser tan reduccionista? Que Periseda muriera de la gripe no invalida la autenticidad de su fe ni su intención de salvar a su pueblo en el peor momento imaginable. A los mártires no se les evalúa por su tasa de supervivencia, se les evalúa por la luz y la esperanza que arrojan en la hora más oscura. La esperanza que te hace beber sopa de demonio y te mata. No sirve de absolutamente nada. Es más, es contraproducente. La esperanza sostiene el alma para que el cuerpo pueda luchar. Y sobre Ratunilá, de verdad me indigna muchísimo tu cinismo. Dices que es medicina de abuela y le restas todo el peso espiritual que tiene el acto. Solo digo que usó plantas en vez de rezos. Ratunilá no era solo una botánica aficionada. Representó a alguien cuidando del pueblo, amparando a los enfermos en sus horas finales, cuando el Estado, los nobles y los ejércitos de Tambriel los habían abandonado por completo en las calles a pudrirse. Para mí, y para cualquier cajita que hoy la reverencie, ese acto de cuidado incondicional, esa empatía brutal de no huir de la ciudad infectada, es el verdadero regalo de Azura. Ya, pero el té era real. El milagro no es la composición química del té de sorgo. El milagro es que un ser vivo decida quedarse a prepararlo cuando toda la lógica te dice que corras por tu vida. Te lo compro. Te compro el heroísmo individual. Es innegable. Pero fíjate, no pierdas de vista el panorama general. Ese vacío de poder que mencionas, ese abandono total por parte del Estado central, dejó a la región entera, a todo Elsewhere, demográficamente diezmada. Sí, devastada. Y en geopolítica, un vacío de poder de esa magnitud es como sangre en el agua para los tiburones. Y vaya se aparecieron los tiburones occidentales. Supongo que te refieres a los altos elfos de Estivalia, a la reina Eren. Me refiero a la mismísima reina, sí. Fíjate en la jugada maestra diplomática, es que es de manual de aprovechamiento. Gareth Gree lo envuelve en una épica casi insultante. Escribe, y cito de nuevo: sobre las olas occidentales vinieron los elfos de Estivalia. Una llegada crucial. Y los textos oficiales te lo venden con esta visión ultra romántica de salvación de último minuto. Airen desembarca majestuosa, trae médicos impecables, medicinas eficientes, suministros interminables. Y todo esto justo en el momento en que Elsewhere está literalmente de rodillas. Estaban muriendo. Estaban tosiendo sangre, sin líderes, sin estructura y sin ejército. No tenían ninguna capacidad real de negociar términos. Piensa en esta analogía. Es como si tu casa estuviera ardiendo con tu familia dentro, llega el bombero y antes de abrir la manguera de agua, te pone delante las escrituras de la casa y te dice que firmes aquí o morís todos. ¡Buf! ¡Qué exageración! No es exageración. Y así, señoras y señores, es como se funda el primer dominio de Aldemeri. Estás tergiversando por completo un acto de auxilio internacional sin precedentes para que encaje a martillazos en tu narrativa cínica. Nació de la vulnerabilidad absoluta y el oportunismo político extremo. No fue una alianza entre iguales. Fue un protectorado forzado bajo la amenaza literal de la extinción biológica. Los altos elfos aprovecharon el genocidio para expandir sus fronteras sin disparar una sola flecha en la región. ¿Pero qué alternativa tenían? Defiendo el valor del acto en sí mismo. Sin esa ayuda occidental masiva que trajo Airen, hoy, literalmente, no existiría Elsewhere. Los cajitas habrían sido borrados de la faz de Nirn como un pie de página trágico en la historia. ¿Les interesaba salvarlos? Airen respondió al llamado de auxilio cuando el resto de Tambriel, y recalco esto porque es vital, el resto del continente entero miró hacia otro lado, cerró sus fronteras militarizadas y los dejó morir aterrorizados. Ella puso a sus propios sanadores Aldmer en riesgo mortal cruzando el mar. Porque necesitaba Elsewhere como estado tapón geográfico y como fuente inagotable de infantería ligera para sus propias guerras territoriales. O sea, no fue caridad, fue una inversión militar a medio plazo. Un timing político incómodo no borra el resultado real. El resultado fue la salvación de cientos de miles de vidas inocentes. Sus medicinas funcionaron y lograron estabilizar a la población cuando la propia magia de los elfos locales estaba fallando estrepitosamente. Ya. Sí, se formó el primer dominio de Aldemeri. Sí, las implicaciones y consecuencias políticas de ese tratado duraron siglos y desencadenaron guerras continentales. Pero para el cajita que estaba en la cama de su casa,
escupiendo sangre y viendo morir a sus hijos pequeños, la llegada de un sanador de Estivalia no era política exterior, no era un juego de tronos. Era la vida, era respirar un día más, y forjaron un pacto de lealtad, precisamente porque los altos elfos les devolvieron un futuro que ya daban por completamente perdido. Madre mía, qué bonito e inocente sueña todo cuando decides ignorar las cadenas invisibles de los tratados geopolíticos. Pero a ver, si miramos los registros en retrospectiva, fríamente, archivistas escrupulosos como Nele Mindure y líderes políticos como Haresh Ri se contradicen en absolutamente todo, a lo largo de los textos, si los lees con lupa. Son perspectivas distintas de la misma tragedia. Nele Mindure te habla de horrores clínicos, curas falsas y misterios médicos sin resolver en ningún momento. Haresh Ri te lo envuelve en épica, destino de los astros y política internacional salvadora. Al final del día, el único consenso real, innegable y forense que queda en la historia de la gripe Knahaten es este. Cientos de miles de muertos, barrios enteros convertidos en piras funerarias, tratados políticos firmados con sangre y absolutamente nadie juzgado por ello. Ya estamos con los juicios. Es que es verdad, ni el supuesto chamán argoniano vengativo, ni las autoridades negligentes de Senchal, nadie pagó por esto. Y yo soy muy cínica con los milagros que no piden explicaciones a los culpables. Puedes quedarte con tu tribunal forense imaginario y tu búsqueda eterna de culpables. Para mí, el legado de la gripe Knahaten está en otro lado. Reside en el espíritu inquebrantable de los que sobrevivieron a la oscuridad. Y solo os digo una cosa a los que nos escucháis. La próxima vez que veáis a Argoniano y Cajita juntos en una taberna, pensad en lo que hay entre ellos. Deuda, casualidad o crimen. Pero está ahí. Totalmente. Y ese silencio incómodo entre ellos, o sea, el silencio de los supervivientes que saben, en el fondo, que la historia oficial está llena de agujeros oscuros, es lo que nos recuerda que los archivos de Tambriel todavía esconden muchísimos secretos. Y algunos, vistos los precedentes forenses, quizás sea mejor no desenterrarlos nunca. Gracias por acompañarnos en el análisis de hoy. Nos vemos en el próximo debate.